Bueno, gente, vamos a seguir entonces con colon. Nos había quedado un poco en el tintero la parte de los pedículos. No sé si lo tienen presente, ¿sí? Pero nos quedaba la parte de arterias, venas, nervios linfáticos. Así vamos a ver eso a partir de ahora. Y después vamos a ver recto, que es un tema bastante complejo también. Bueno, vamos a arrancar. Recuerden que al colon lo habíamos dividido en ciego, con apéndice, ascendente, ángulo derecho, transverso, ángulo izquierdo, descendente, iliopélvico. Pero también se lo podía dividir en colon derecho e izquierdo. Si empezamos con la parte de los pedículos, acá en dos colores distintos para diferenciar nada más, hice la parte de las arterias, que van a estar acompañadas, por supuesto, por venas y linfáticos. En el caso del colon derecho, hemos adelantado que el pedículo es el mesentérico superior y el colon izquierdo es el pedículo mesentérico inferior. La arteria mesentérica superior, rama colateral de la aorta abdominal, emite para el colon derecho dos ramas colaterales que son las arterias cólicas derecha, superior y media. Y ustedes deben recordar que cuando se hizo ilium vimos que la rama terminal de la arteria mesentérica superior llevaba el nombre de arteria ileo-biseco-apendículo-cólica, ya que se terminaba dividiendo en una rama ideal para el ilion terminal, y acá lo importante, biseco, son dos arterias secales, anterior y posterior, que se distribuyen por las caras anterior y posterior del ciego. Apendículo, por la rama o arteria apendicular, que esta recorre el mesoapéndice y irriga, al apéndice vermicular o vermiforme. Y la otra rama es la arteria cólica derecha inferior. Entonces, para destacar, hay dos cólicas derechas como colaterales, que son la superior y la media, y una inferior, que es terminal de la mesentérica superior, o sea, es terminal de la iliobiseco-apendículo-cólica. ¿Qué es lo que hacen estas arterias? Ustedes observen que las tengo unidas. ¿Por qué? Porque se anastomosan. La arteria cólica derecha inferior se anastomosa con una rama descendente que da la cólica derecha media. A su vez, la media da una ascendente que se anastomosa con la descendente de la cólica derecha superior, que también da una ascendente. Ahora veremos qué es lo que pasa. La anastomosis de estas arterias cólicas llevan el nombre de arcos paracólicos, de los que van a salir después vasos rectos que llegan al colon y lo irrigan. Algo similar podemos hablar de la mesentérica inferior. Esta también era una colateral de la arteria aorta abdominal. Termina ya para el recto. Esta arteria, recuerden que recorría en su terminación la porción vertical o principal de la raíz del mesocolon pélvico, y termina dividida en dos arterias hemorroidales o rectales superiores, una derecha, una izquierda. Previamente da dos ramas colaterales que son las arterias cólicas izquierdas, superior e inferior. A la inferior también se la denomina tronco de las sigmoideas. Las arterias cólicas izquierdas hacen lo propio que hacían las derechas, se dividen en rama ascendente y descendente. Entonces vemos que la cólica izquierda superior da una rama ascendente que se anastomosa con la ascendente de la cólica derecha superior de la mesentérica superior. Y esta anastomosis, que es para el colon transverso, se denomina arco de Riolano. Es un arco paracólico, pero con nombre propio, ¿sí? Y además, la cólica izquierda superior da una rama descendente que se anastomosa con la ascendente de la primer sigmoidea. ¿Por qué digo esto? Porque el tronco de la sigmoidea es porque esta arteria se divide en tres arterias sigmoideas, primera, segunda y tercera. Entonces, la primera se anastomosa por su rama ascendente con la cólica izquierda superior. Y da una rama descendente que se anastomosa con la ascendente de la segunda, y la descendente de la segunda con la ascendente de la tercera. Y la tercera sigmoidea se anastomosa con la arteria hemorroidal superior izquierda. Acá no está dibujada, pero en ocasiones, porque es inconstante, en vez de dar dos colaterales, da una tercera, antes de que se divida, llamada arteria sigmoidea IMA.
Cuando esta existe, se anastomosa ahí sí con la tercera sigmoidea. Bien, estas arterias están acompañadas, por lo menos en gran parte del trayecto, sobre todo en la mesentérica inferior, por venas satélites, que significa que las acompañan. Y las venas, que son las llamadas mesentéricas superior e inferior, o mesaraicas mayor y menor respectivamente, son formadoras de la vena porta. Por ende, toda la sangre venosa que se desprende de las paredes del colon van a ir hacia el hígado por intermedio de la vena porta. Con respecto al tema de los linfáticos del colon, es importante tener en cuenta que se dividen en linfáticos de colon derecho y colon izquierdo, pero tienen muchas similitudes y hay una pequeña diferencia que enseguida vamos a ver. Independientemente que estudiemos linfáticos de colon derecho o izquierdo, en todo el órgano, los capilares que recogen la linfa inicial son los que forman redes de origen. Y las redes de origen, como en todo el tubo digestivo, son mucosa, submucosa y muscular, drenando en ese sentido. De esas redes, de las musculares sobre todo, parten los colectores y los colectores los pasan se reúnen, ¿no es cierto?, y forman vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos van a drenar en los primeros ganglios, los llamados ganglios epicólicos. Acá en este dibujo, en cualquier parte del colon, son los ganglios ubicados en la cara anterior del colon. Esos son los epicólicos. De ahí la linfa pasa por vasos a los ganglios paracólicos. Los ganglios paracólicos se encuentran a la altura de los arcos vasculares paracólicos, o sea, en las anastomosis de las arterias cólicas. Desde allí, de los paracólicos, pasan a ganglios llamados intermedios, que son ganglios escalonados en el trayecto de cualquiera de las arterias cólicas, y de ahí esos ganglios lo drenan al denominado genéricamente grupo central. Y acá trazo la diferencia. Si estamos hablando de linfáticos de colon derecho, decimos todo este cuadro de entrada y me voy a esta parte del cuadro y digo el grupo central, ¿sí?, del colon derecho es la cadena mesentérica superior, los ganglios que están acompañando estos vasos. Esa cadena mesentérica superior, luego de filtrar la linfa, la drena a los ganglios retroduodenos pancreáticos y estos luego los vuelcan a los ganglios abdominaórticos, del que, como ya habíamos mencionado, parte el conducto torácico. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que, si estábamos hablando de colon izquierdo, decimos todo lo del cuadro y me voy a este otro lado. El grupo central de los linfáticos del colon izquierdo es la cadena mesentérica inferior que drena directamente en los ganglios abdominaórticos y de ahí al conducto torácico. O sea, ya cuando habíamos dicho la diferencia de colon derecho y colon izquierdo, que estaban los pedículos mesentéricos superior e inferior, bueno, acá la diferencia está los linfáticos del colon derecho a la cadena mesentérica superior, que va a los retroduodenos pancreáticos y después a los abdominaórticos, mientras que la cadena mesentérica inferior directamente a los abdominaórticos. Y en cuanto a la inervación vegetativa del colon, también se divide en colon derecho e izquierdo. En el caso del colon derecho está inervado por el llamado plexo mesentérico superior, que es una red nerviosa que acompaña a la arteria homónima. Y está formada, se van a encontrar que el plexo mesentérico superior sale del plexo solar por fibras simpáticas de los ganglios que forman el plexo solar, ya lo vamos a estudiar, y fibras parasimpáticas involucradas que son del nervio vago o neumogástrico derecho. En cambio, el colon izquierdo está inervado por el plexo mesentérico inferior, también vegetativo, pero con este detalle: las fibras simpáticas también proceden de los ganglios del plexo solar, o sea, en ese sentido no había diferencia, pero sí con las fibras parasimpáticas, ya que las fibras parasimpáticas del plexo mesentérico inferior proceden de un plexo que está situado en las caras laterales del recto, llamado plexo hipogástrico, y que está formado por fibras parasimpáticas del sistema parasimpático sacro, o sea, de los núcleos ubicados en la médula sacra. ¿Se acuerdan que el parasimpático era cráneo sacro? Bueno, acá tenemos la representación craneal del vago y sacro de los nervios del plexo mesentérico inferior. Bien,
Con esto terminó la parte de colon. Entonces vamos a ver el último segmento del tubo digestivo, que es recto. El recto, dijimos, es la continuación del colon pélvico a nivel de la cara anterior de la tercera vértebra sacra. Y a partir de ahí se dirige hasta terminar en la piel por un orificio llamado orificio anal o ano. Por su ubicación, ¿sí? Al principio se encuentra apoyado sobre la cara anterior del sacro hasta que llega al coxis, por lo tanto su cara posterior es convexa y a nivel de coxis se acoda hacia abajo y atrás, pudiendo dividirse al recto entonces en segmentos para estudiar. Acá hay un detalle que es fundamental. Anatómicamente, primero, el segmento superior, el más amplio, es la llamada ampolla rectal o recto pélvico, va desde que se extiende desde la tercera sacra hasta el coxis, ¿sí? Y acá esta ampolla mide aproximadamente unos 12 centímetros. Y el último segmento es el conducto anal o recto perineal, que es la porción oblicua hacia abajo y atrás, que tiene unos 3 centímetros. O sea, el órgano tiene unos 15 centímetros en promedio, unos 12 corresponden a la ampolla rectal o recto pélvico y 3 centímetros corresponden al conducto anal o recto perineal, ¿sí? Y ahora hay un detalle porque se pueden encontrar con docentes con diferentes criterios, ya que la ampolla rectal, que nosotros conocemos anatómicamente, la porción superior, la pueden encontrar subdividida en una porción abdominal y una porción llamada recto pélvico o pelviano. Lo de abdominal no tiene que ver con que esté en el abdomen porque no está en el abdomen, que quede claro esto. Pasa lo siguiente, la parte superior de la ampolla está cubierta por peritoneo, y peritoneo está cubriendo a todos los órganos digestivos abdominales. Coincidencia. Recién les comenté con el colon, la arteria mesentérica inferior termina en dos arterias hemorroidales o rectales superiores para el recto, y esta arteria mesentérica viene de la aorta abdominal, o sea que esta parte del recto está irrigado por la arteria aorta abdominal. El resto del recto, veremos después, está por la arteria hipogástrica, que es una rama terminal de una terminal. La arteria aorta se dividía, se deben acordar, en primitivas, y las primitivas en externa e interna o hipogástrica. Bueno, una rama hipogástrica va a venir al resto del recto. Y así como está la parte de la arteria, también están las venas. Las venas de la parte superior, la parte peritonizada, van a ir a la mesentérica inferior y a la vena porta, mientras que el resto del recto va a ir a la vena hipogástrica. Y por ende a la vena cava inferior. Y también va a ocurrir esto con los linfáticos. Los linfáticos del recto, la parte superior, van a ir a la cadena mesentérica inferior, que es abdominal, mientras que el resto del recto va a ser para linfáticos pélvicos. Por ende, si alguno está discutiendo con alguno, recuerden lo siguiente: la ampolla es el segmento que va desde la tercera hasta el coxis y ahí termina porque se continúa hacia abajo y atrás con el conducto anal o perineal. Si está la división, bueno, se puede considerar que en la ampolla, la parte superior con peritoneo, y que tiene pedículo mesentérico inferior, se lo considera abdominal. Y el resto pélvico. Ya está, listo. Bien, entonces, una vez presentado el órgano, vemos lo siguiente. Se va a encontrar envuelto en lo que va a ser una llamada celda rectal, la cual es un poco diferente de la parte superior y la parte inferior, y la celda se aplica solamente a la ampolla, ya que la porción perineal está totalmente rodeada por músculos. En el corte que vemos primero, que es un corte superior, se ve que por delante y a los lados está el peritoneo y por detrás un tabique llamado retrorectal. Debajo del peritoneo, ¿sí?, lo que sería la porción pélvica de los que toman como subdividido en tres, ¿sí?, el tabique, ¿ven?, retrorectal se mantiene, pero aparece debajo del peritoneo a los lados dos tabiques, que estos van a ir desde el sacro hasta el pubis, pasando a los lados de los órganos de la pelvis. Y de acuerdo a cómo van pasando, de ahí viene el nombre, por eso es tan complejo. Es el tabique, acá lo tienen, ¿ven?, sacro, recto, génito, vésico, pubiano. Pero es lógico. Sacro donde nace, recto, adelante recto a los genitales, delante de la vejiga, y termina en el pubis adelante. Sacro, recto, génito, vésico, pubiano. Y delante del recto, debajo del fondo del saco de Douglas, que se forma por el peritoneo en la cara anterior, vamos a tener tejido fibroso, que en el hombre se va a llamar aponeurosis próstato-peritoneal,
y en la mujer es llamado vagino-rectal. Voy a aclarar algunas cosas antes de dar más lo específico. Hay relaciones del recto que son totalmente iguales en el hombre y la mujer y otras que son diferentes. La diferencia, perdón, lo que es igual es atrás, ya que por intermedio del tabique retrorectal hay un espacio retrorectal con un contenido. En la próxima diapositiva les muestro el contenido de músculo, nervios, linfáticos, grasa, vasos. Y las laterales, a los lados, ¿sí? En la parte superior, sobre todo, recuerden que estaba rodeado de izquierda a derecha por el colon pélvico, inclusive lo lanzaba por delante. Hacia abajo, a los lados, por intermedio del tabique sacro, recto, génito, bésico, pubiano, voy a tener pegadito, y es más, envuelto en una dependencia de este tabique, el plexo hipogástrico, y por fuera del plexo hipogástrico, contra la pared, están el uréter y los vasos hipogástricos, arteria y vena. O sea, la relación lateral del recto, por arriba, con colon pélvico, por debajo, con plexo hipogástrico, vasos hipogástricos y uréter. La relación anterior, por delante, hacia arriba, es con el colon pélvico, pero por debajo ya con la parte genital, y eso diferencia el hombre y la mujer. Y hacia atrás con el espacio recto-rectal. Y ese es el contenido. Están de cada lado los músculos piramidales, derecho e izquierdo, que es de la región glútea, que nacían en la cara anterior del sacro. Están plexos, pudendos y sacros, tanto derecho como izquierdo, que se forman por las ramas anteriores de los nervios sacros. Los vasos sacros medios, donde la arteria sería justamente la bifurcación de la aorta, entre las dos primitivas. Los ganglios linfáticos, llamados ganglios presacros o retrorectales. La cadena simpática sacra, hay una cadena simpática, por más que no haya núcleo simpático en la médula sacra, y tejido adiposo. ¿Sí? Y las relaciones más importantes son las que son diferentes. Vemos entonces, en la vista lateral, relaciones del recto masculinas, relaciones anteriores. Vamos a ver que hacia adelante se va a relacionar con la vejiga, las vesículas seminales, y por dentro de las vesículas seminales están las ampollas, los conductos deferentes, acá no están dibujadas, ¿sí? Y en la parte superior están separados estos elementos por el peritoneo que se refleja del recto hacia la vejiga, cubriendo el fondo de las vesículas, que es el llamado fondo del saco de Douglas. Debajo del fondo del saco de Douglas hay tejido fibroso, que es la llamada poneurosis próstato-peritoneal, la cual lo separa de los mismos órganos, o sea, de la vejiga, las vesículas seminales, las ampollas deferentes, pero también de la próstata, ¿sí? La cara posterior de la próstata. Y el conducto anal va a estar rodeado por músculos, donde el músculo que más, mejor dicho, que tiene una función fundamental, que está dibujado, es el esfínter externo o exterior del ano, y por encima no lo dibujé, pero se encuentra un músculo denominado elevado del ano, y delante de del músculo esfínter externo vamos a tener una masa tendinosa llamada núcleo tendinoso central del perineo. O sea que el recto perineal está rodeado por músculos que son elevado del ano y esfínter externo del ano, y por intermedio del esfínter externo tengo una relación con el núcleo tendinoso central del perineo. Que eso no lo tienen que estudiar todavía. En la mujer, ¿qué diferencia va a haber? Bueno, veremos entonces que de arriba hacia abajo primero tengo la cara posterior del cuello del útero, y la cara posterior de la extremidad superior de la vagina, separados del recto por el fondo de saco de Douglas. Debajo del fondo de saco de Douglas se relaciona solamente con la vagina y va a ser después con la llegada de los uréteres por intermedio de un tabique llamado tabique vagino-rectal, ¿sí? Y el resto, vamos a ver, el conducto anal está también rodeado por los mismos músculos que mencioné, esfínter externo del ano y elevador, y acá está separado de la vagina también por el núcleo tendinoso central del perineo. Bien, ya que lo mencioné, perdón, primero, antes de pasar a los músculos, vamos a hablar algo importantísimo que tiene que ver con la configuración interna del recto. Este es un corte frontal, ¿sí? Donde dice segunda válvula de Houston es la derecha, y donde dice primera y tercera es la izquierda. Acá puse uno, pero es tercera, perdón. Le puse primera y era tercera. El recto consta
de una mucosa con pliegues longitudinales que desaparecen con la distensión y pliegues transversales, ya vamos a hablar de ellos, una submucosa, ¿sí? Una capa muscular, la cual es circular interna y una longitudinal externa. Ahora bien, mucho cuidado, la porción inferior del recto tiene varias características que están obligados a saber. Primero, la parte inferior es el conducto anal, esos 3 centímetros a partir de que se acoda hacia abajo y atrás a nivel del coxis. ¿Por qué? Uno, el recto a este nivel muestra diferencias embriológicas. La ampolla rectal es un derivado endodérmico, el conducto anal es un derivado ectodérmico. Lo van a ver en biología como derivado del proctodeo. Esto trae como consecuencia diferencias histológicas. A saber, la mucosa corresponde solamente al conducto, a la ampolla rectal. O sea, hay glándulas, el epitelio es cilíndrico simple, musíparo, produce moco. El conducto anal tiene epitelio estratificado plano, tiene piel, no tiene glándulas mucosas. ¿Sí? Y eso va a traer como consecuencia también diferencias en cuanto, sobre todo, a los linfáticos. Y eso es muy importante. Entonces, comenzando a estudiar la configuración interna, primero la parte de la mucosa, a la derecha existen 2 pliegues horizontales constitucionales porque estos no desaparecen con la distensión, que son la primera y tercera válvula de Houston. A la derecha, ¿sí?, se encuentra la segunda válvula de Houston, y esta es la importante. Se la denomina también válvula de Kohlrausch, ¿sí? Esta válvula se encuentra a unos 6-7 centímetros del orificio anal, y si bien está a la derecha del recto, es accesible a la palpación y se puede llegar hasta rotando el dedo a la pared anterior, y a ese nivel se produce la reflexión del peritoneo para formar el fondo del saco de Douglas. O sea que la segunda válvula de Houston, que repito, está en la pared derecha del recto, coincide con el límite entre lo que es peritoneo, que está de ahí para arriba, y lo que no es peritoneo, de ahí para abajo. O sea, también puedo decir que hasta ahí llegaría, por el criterio, el recto abdominal, y de ahí para abajo el recto pélvico o pelviano. Segundo, otras líneas de pliegues mucosos, que son las llamadas válvulas de Morgagni, en forma de nido de paloma o golondrina. Son como bolsillos, chicos, son bolsillitos. Bolsillos abiertos hacia arriba, separados por crestas mucosas, que son las columnas de Morgagni, y que si consideramos las columnas con las válvulas, tenemos lo que se llama la línea pectínea. ¿Sí? Línea pectínea o pectinada lo forman este conjunto de pequeños bolsillos orientados hacia arriba, llamados válvula Morgagni con las crestas o columnas. El contenido de ese bolsillo es una secreción sebácea que producen glándulas que están alrededor del conducto anal, llamadas glándulas anales o proctoanales o proctodiales por proctodeo. La secreción de estas glándulas se almacena en esas válvulas, en esos bolsillos, y cuando pasa la materia fecal, el bolsillo, ¿qué hace? Se comprime y ese contenido sale y lubrica el contorno del cilindro fecal para favorecer la salida por el conducto anal, que tiene piel. Es para eso. Pero también a veces hay problemas que si se obstruye el orificio, esa embocadura, se produce alrededor del conducto anal un quiste sebáceo, o si se infecta, un absceso, que son graves. Bien, debajo, entonces, de la línea pectínea, ya donde tengo piel, hay una zona lisa, totalmente lisa, que tiene glándulas sudoríparas, sebáceas, pero no tiene folículo piloso, que se denomina pecten, y que está limitado hacia arriba por la línea pectínea y hacia abajo por una línea muy delgada, palpable, llamada línea blanca de Hilton. Ya voy a mover enseguida. Y unos 5 milímetros después, o sea, tengo el orificio anal con una serie de pliegues, que es el llamado corrugator cutis anis. ¿Sí? Esto del pecten y la línea pectínea, el corrugato, tienen importancia con las siguientes capas, a saber, debajo de la mucosa está la submucosa. Como cualquier submucosa tiene vasos, nervios linfáticos, y debajo de la piel del conducto anal tengo tejido celular subcutáneo con lo mismo. Viene la capa muscular, la circular interna y la longitudinal externa. La circular interna a nivel del pecten se engrosa, y este engrosamiento
es el esfínter liso del ano, aunque está en el recto. El esfínter liso normalmente está contraído y la musculatura del recto, de la ampolla rectal, está relajada. Cuando hay un aumento de la presión dentro de la ampolla, ya sea por materia fecal o por gas, se empieza a contraer la musculatura de la ampolla rectal y el esfínter liso se relaja para dejar evacuar ese contenido. ¿Sí? Para eso está. En condiciones normales está contraído, eso evita el escurrimiento de líquido o la salida de gases, hasta tanto no sean lo suficiente como para estimular la eliminación. Ahora bien, por fuera de la capa circular interna está la longitudinal externa, que a nivel de este esfínter se va a dividir en 3 tipos de fibras. Antes de eso, para que entiendan, les digo, por debajo y por fuera del esfínter liso, también llamado interno, se encuentra el esfínter estriado, también llamado externo del ano, el cual es un músculo del suelo pelviano o periné, que es un anillo muscular de 3 capas, una que está inmediatamente pegada a la piel, que es el haz subcutáneo, rodeado por un haz llamado superficial. Este hacia atrás se inserta en el coxis y adelante en ese núcleo tendinoso central del periné que nombré. Y el más profundo, pero el más grande, se llama justamente haz profundo, que va a ser el más importante. O sea, en orden está subcutáneo primero, después superficial, después profundo. O sea, cuidado con eso. El único que tiene decisión ósea va a ser el haz superficial, que se centra atrás en el coxis y adelante en el núcleo tendinoso central del periné. El esfínter es estriado, o sea que este es voluntario. Este actúa con nuestra voluntad, como cualquier músculo liso, y lo contraemos para evitar la defecación. ¿Sí? Que cuando sucede, cuando aumenta la presión en la ampolla rectal, que se relaja el liso, nosotros contraemos voluntariamente el estriado hasta que decidimos relajarlo para evacuar. ¿Sí? Lo aclaro por la íntima relación que tiene justamente con este esfínter liso, y decía hace un momento que había una capa longitudinal externa que se dividía en haces. Observen bien acá. Las fibras en todo el contorno de la capa longitudinal, hay un conjunto de fibras que son horizontales. Se colocan así, todas alrededor del recto, todas alrededor. Pasando entre el esfínter liso que queda por arriba y todo el esfínter estirado que queda por abajo. Y como viene de afuera para adentro, se insertan esas fibras musculares en la cara profunda de la piel del conducto anal y sobresalen. Y como sobresalen, forman la línea blanca de Hilton. O sea que esa línea palpable, llamada línea blanca de Hilton, está formada por la capa longitudinal del recto, pero sus fibras horizontales. El gran detalle de que sea palpable es fundamental. ¿Por qué? Porque al poder palparlo, al poder darme cuenta, uno, si palpa por encima, ¿sí?, de la línea blanca de Hilton en el pecten y ejerce presión periféricamente, está evaluando la tonicidad, o sea, la capacidad de responder a estímulos del esfínter liso. Y si queda debajo de la línea blanca de Hilton y también prueba la tonicidad, lo hace del esfínter estriado. Eso se utiliza para evaluar cuando hay trastornos de incontinencia, a ver cuál de los esfínteres es el que está funcionando mal. Por esa razón, muchas veces la van a encontrar a la línea blanca de Hilton como línea interesfintérica. Bien, el segundo grupo de fibras son las fibras oblicuas, las cuales disocian, o sea, atraviesan al haz subcutáneo y terminan en forma oblicua en la piel del contorno anal y forman los pliegues del corrugator cutis anis, para lo único. Y las fibras verticales de la capa longitudinal externa, fíjense, pasan separando el haz subcutáneo que queda por dentro del superficial y profundo que queda por fuera. O sea, forman todo un tabique, así, en forma vertical, que separa el haz subcutáneo del haz superficial. A este tabique vertical lo llamamos septum perianal. Las fibras horizontales forman el septum anal. El septum siempre significa tabique. O sea, el septum anal, las fibras horizontales separan el esfínter liso de estriado. El septum perianal, formado por fibras verticales,
separan el haz subcutáneo del esfínter estriado de los haces superficial y profundo del mismo esfínter estriado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es importante que tengan la configuración interna porque la presencia de la segunda doble de Houston y de ahí para arriba con peritoneo tiene que ver con territorios vasculares llamados territorio superior, la segunda de Houston hasta la línea pectina, territorio medio, y el conducto anal va a ser el territorio inferior. Ya vuelvo enseguida con eso. Bien, mencioné hace un momento el músculo elevado del ano. Esto es una vista inferior de lo que sería el pubis, la rama isquiopubiana, la tuberosidad isquiática. Por la cara interna del hueso ilíaco está el músculo obturador interno, ¿sí? Atrás está el recto con el cóccix, y de la cara posterior del pubis, la rama isquiopubiana, y de la aponeurosis del obturador interno tengo el origen del músculo elevado del ano, que va hacia la cara anterior, lateral y posterior del recto, y también hasta el cóccix. Inclusive se entrecruzan entre el cóccix y el recto los dos elevadores del ano, formando lo que se llama el raspe ano-coccígeo. Hay un detalle de este elevador, y quiero destacarlo, y es que existen tres fascículos del mismo músculo, donde vemos el haz puborectal, que del pubis es el más interno, ¿no es cierto?, de los tres. Hay un grupo de fibras que termina en la cara anterior, y el resto de las fibras en la cara lateral y posterior, o sea que entre las dos forma una especie de cincha, dice los libros, como un cinturón, así es lo que tienen los caballos en la panza para sostener la montura. Y esto es importante, chicos, porque si bien el elevador del ano se va hacia abajo y atrás, por lo tanto cuando se contrae lo lleva hacia arriba y adelante, por eso se llama elevador, el haz puborectal tiene funciones antagonistas, porque hay un grupo de fibras que llegan a la cara anterior del recto y otras que llegan a la cara posterior. Y nosotros aprendemos a controlarlo de manera que si contraemos las que van a la cara anterior, al contraerlo separamos la pared anterior del recto hacia adelante, entonces aumentamos el diámetro interno y eso favorece la defecación. Hablamos de fibras que son dilatadoras del ano, y lo hacen las fibras internas del haz puborectal. Mientras que el resto, que pasa por debajo, por detrás y a los lados, ¿sí?, al contraerse llevan la pared posterior contra la anterior, o sea que cierran más la luz, de ahí que tienen función constrictora. El segundo haz es el haz llamado pubococcígeo, que va de la cara posterior del pubis hasta el cóccix y el rafe. Este solamente eleva el recto, al igual que el haz iliorectal, también lo van a encontrar como iliococcígeo, no isquio, ilio, que va desde la aponeurosis del obturador interno y rama isquiopubiana hacia el cóccix, rafe, no coccígeo, también al recto. Solamente función elevadora. O sea, en realidad, el elevador del ano completo eleva el recto, y eleva el ano, por supuesto. El haz puborectal tiene las fibras internas que van a la cara anterior, que son dilatadoras, y las que van por la cara posterior del recto son constrictoras. Bien, y gracias a esto, les puedo decir que todo esto está relacionado en una parte más o menos, anátomo-funcional, que es el aparato esfinteriano del ano, donde existe un aparato de sustentación o suspensión y un aparato de contención. Suspensión es decir, mantenerlo en su posición. Entonces participan estas fibras, que son la capa longitudinal externa, que en por su tono muscular lo elevan, y el mismo elevador del ano, que como va oblicuo hacia abajo y atrás, por tono muscular lo lleva hacia arriba y adelante. Si de hecho lo lleva hacia arriba, lo eleva. Y un aparato de contención que lo forman todo lo que sean esfínteres. Acá, por ejemplo, está señalado el esfínter liso, el esfínter estriado con sus tres haces, y el haz puborectal, que dijimos que tenía fibras constrictoras, sobre todo las fibras posteriores y laterales. Acá está señalado, ¿sí?, como te habían puesto los elementos, y ahora está englobado así en verde la parte superior, la mitad superior del esfínter liso, el haz puborectal del elevador y el haz profundo del esfínter externo. A esto se lo llama anillo anorectal de Milligan y Morgan. ¿Por qué está destacado esto? Porque estos son los tres elementos, que aseguran la contención de la materia fecal. Puede haber lesión, ¿sí?, de la parte inferior del esfínter liso, puede haber lesión del haz subcutáneo, de la superficial, porque, por ejemplo, personas que son de por sí constipadas, que no van todos los días al baño, sino que van 4, 5, 6 días una vez a la semana,
hacen mucho esfuerzo, la materia fecal muy desecada, a veces de muy gran volumen, puede haber desgarros a nivel de la piel y también desgarros a nivel muscular. Pero mientras esté indemne, o sea, sano, la parte superior del esfínter liso, el haz profundo del esfínter externo y el haz puborectal del elevador, por más que lo demás esté lesionado, mientras esté todo esto sano, está asegurada la contención. Si hay algún tipo de lesión que directamente lesione algunos de estos elementos, ya se pierde la contención, entonces tenemos incontinencia. Entonces acá dice el cuadrito de, básicamente, de repaso: suspensión o sustentación en la capa longitudinal externa del recto y el elevador del ano; contención, el haz puborectal del elevador; el esfínter interno liso, el externo desviado; y el anillo rectal, que, repito, asegura la contención de la materia fecal, es el haz puborectal del elevador, la fibra superior del esfínter liso y el haz profundo del esfínter estriado o externo del ano. ¿Sí? Voy a cerrar la ventana. Perdón. Bien. Entonces, para la parte de la irrigación, hace rato mencioné, había territorios de irrigación, o sea, las arterias, las venas, los nervios, ¿sí?, linfáticos sobre todo, se van a distribuir por el recto a partir de territorios, ¿sí? 3: superior, medio, inferior. Los límites de los territorios son los siguientes: a partir del origen del sacro, que es la tercera sacra, hasta la segunda válvula de Houston, ahí tengo el superior. Esa es la parte que dijimos abdominal, hasta ahí inclusive hay peritoneo alrededor. De la segunda válvula de Houston hasta la línea pectínea tenemos el medio, ¿sí? Y en la línea pectínea termina lo que es la ampolla. Y el territorio inferior es el conducto anal, que va de la línea pectínea hasta el ano. Las arterias que irrigan el territorio superior son las hemorroidales superiores, derecha e izquierda, de la mesentérica inferior, y esta colateral de la aorta abdominal. La arteria hemorroidal media, que en realidad son dos, una derecha, una izquierda, proviene de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, y ahí irrigan el territorio medio. Y el territorio inferior lo va a ser la arteria hemorroidal inferior, una derecha y una izquierda, que son colaterales de la arteria pudenda interna, y la pudenda interna a su vez también es una rama de la arteria hipogástrica o ilíaca interna. La sangre venosa, si bien es satélite, hay que tener en cuenta algunos detalles, como por ejemplo que las venas hemorroidales superiores, del territorio superior, drenan formando, se unen para formar la vena mesentérica inferior, y la mesentérica inferior formadora de la vena porta. O sea que esta sangre del recto va al hígado. El territorio medio, drenado por la vena hemorroidal media, esta va a drenar en la hipogástrica vuelca a la primitiva, y la primitiva se une con la del otro lado y forma la vena cava inferior. Y el territorio inferior drena en la vena hemorroidal inferior, que esta va a ir a la vena pudenda interna, y la pudenda interna también a la hipogástrica, y como dijimos recién, a la primitiva y ahí a la vena cava inferior. Como en la submucosa del recto hay un plexo venoso, acá, al igual que en el esófago, se produce una anastomosis, pero acá solamente anastomosis de tipo porto, cava inferior. Con respecto a linfáticos, cuidado con esto. También territorio superior, medio e inferior. En los territorios superior y medio, donde hay mucosa, hay redes de origen, mucosa, submucosa y muscular. Pero en el inferior no hay mucosa. Hay territorio cutáneo, o sea, mejor dicho, redes de origen cutánea, subcutánea y muscular. Se guarda con esto. El territorio superior, de la tercera sacra a la segunda de Houston, después de las redes de origen mucoso, mucoso muscular, parten vasos colectores, ¿sí?, de tres tipos.
Los cortos, que van a ganglios linfáticos ubicados en la división de la arteria hemorroidal superior. Colectores medios, que drenan en ganglios que se ubican donde está la arteria sigmoidea IMA, que dijimos que es inconstante, o sea, se encuentra en el trayecto de la arteria, un poquito por encima de las hemorroidales, y los largos directamente los llevan a la cadena mesentérica inferior. La linfa que va a los hemorroidales superiores, a los ganglios de los colectores cortos, de ahí a los medianos y de ahí a la mesentérica, o sea que todo drena en la cadena mesentérica inferior. Y esta, como dijimos en colon izquierdo, drena después en los abdominales aórticos y de ahí al conducto torácico, que lo lleva al confluente yúgulo subclavio izquierdo. El territorio medio tiene redes mucosas o mucosa muscular, va a los ganglios hipogástricos, que están junto a los vasos, y a los ganglios presacros. Los dos grupos de ganglios llegan en los ganglios del promontorio, y esto lo lleva después a los abdominales aórticos y de ahí al conducto torácico. El territorio inferior, que es el conducto oral, por estar en la superficie y por ser justamente del proctodeo, drena en ganglios superficiales. Por eso lo primero que tengo que tener en cuenta es que va a los ganglios inguinales superficiales que se encuentran en la cara anterior de la raíz del muslo. Los ganglios inguinales superficiales drenan luego en los inguinales profundos. Esto después en los ilíacos externos. Estos en el promontorio y después recién a los abdominales aórticos. ¿Estamos? Esta es la parte más compleja que tiene linfáticos. Y en lo que respecta a la inervación del recto, la ampolla rectal está inervada en forma vegetativa por el plexo hemorroidal y el plexo hipogástrico. Acá el parasimpático contribuye a la contracción de las fibras circulares de la ampolla con relajación, ¿no es cierto?, del esfínter liso para favorecer la defecación. Y el simpático lo inhibe. Y el conducto anal tiene evasión somática, por un nervio llamado nervio anal o hemorroidal, que es del plexo pudendo, que es un plexo somático, se lo vamos a estudiar. Es sensitivo para la piel del conducto anal y es motor para el esfínter externo estriado del ano. El esfínter, el músculo elevador del ano, tiene una rama colateral homónima del mismo plexo pudendo interno. Bueno, gente, durísima esta clase, ya lo sé. Así que, bueno, la van a tener que ver varias veces, agarrar el apunte, leer mucho, mirar los dibujos, pero colon y recto son temas muy importantes, sobre todo por el asunto del cáncer, así que denle mucha bola. Nos vemos la próxima, y vamos a empezar ya a hablar de glándulas anexas del aparato digestivo.